Muy buenos días, tengan todos una vez más bienvenidos a esta su casa Familias en Cristo. Estamos transmitiendo desde la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan hoy, dándole las gracias y pidiéndole a Dios que llene sus corazones de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy queremos seguir con nuestra serie La nueva vida del hombre. La semana pasada el pastor Miguel estaba disertando acerca de esta nueva condición. Y una vez que aceptamos a Jesucristo somos perdonados. Y hoy queremos continuar con ese ciclo. Cuando el hombre es perdonado, entonces viene una etapa que se inicia desde el primer momento que confesamos a Cristo como Señor y Salvador y somos sellados con su Espíritu Santo. Y es que el creyente tiene que ser santo. La Biblia nos dice todo, nos llama a la santidad, a la santificación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 6, verso 22, dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El mismo Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y 3 versículos más adelante, en el versículo 7, dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el apóstol Pedro también nos llama en su primera epístola, capítulo 1, verso 16, dice: sed santo porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y eso es una cita que toma del Antiguo Testamento, concretamente de Levítico 19:2 y 11:44, cuando Dios dice: sed santo porque yo soy santo. De modo que toda la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a ser santos porque tenemos un Dios santo. El libro de Levítico, donde el apóstol Pedro toma estas palabras, nos habla justamente de la santidad de Dios, que tenemos un Dios santo y que para estar en comunión con Él debemos adorarlo a su manera y no a nuestra manera. Y el libro de Levítico es justamente una serie de instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés para que pudieran acercarse a Él y tuvieran comunión y no se contaminaran con los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces llama a la santidad. Y hoy vamos a ver lo que tiene que hacer el hombre para ser santo y tener esa comunión con Dios. Vamos a leer el Nuevo Testamento, segundo a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice la palabra de Dios así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que debemos ser santos, debemos perfeccionarnos en la santidad y nos dice las razones por qué. Cuando dice así que, entonces se refiere a que él venía hablando de algo y justamente son estas las promesas. Cuando dice tales promesas, se refiere a lo que viene diciendo del capítulo anterior, el capítulo 7. Vemos en el verso 16, 17 y 18 cuáles son esas promesas. Dice una: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Allí justamente está hablando de Levítico 26, verso 11, y está justamente diciendo, verso 12, perdón, y está justamente diciéndole que Dios iba a morar, iba a estar entre ellos. Recordemos que en el libro de Éxodo vemos ya la presencia de Dios, ¿verdad? Y vemos el tabernáculo. Entonces ya tenían dos elementos. Dios le había dado instrucciones a Moisés para que construyese el tabernáculo y era donde él se iba a manifestar, allí encima del propiciatorio, en medio de los dos querubines que estaban encima de la tapa del propiciatorio.
Ya él se había manifestado al pueblo de Israel en el monte Sinaí y el pueblo de Israel tuvo mucho temor y no tuvo temor de acercarse. Entonces él le da instrucciones a Moisés de lo que debía hacer. Tenía entonces ya la presencia de Dios y tenían el lugar donde adorarlo, pero no tenían la forma de adorarlo, la forma de acercarse a él. Y en este libro de Levítico, entonces Dios le da una serie de instrucciones a Moisés para que el pueblo de Israel lo siga y pudiera acercarse a Dios correctamente. Allí vemos entonces que le da la forma de acercarse a un Dios santo, que es justamente la santificación, el apartarse de toda contaminación, de toda inmundicia que tenían por costumbre los pueblos que habitaban alrededor de Israel, y apartarse de los dioses falsos y seguir y adorar al único Dios verdadero. Vemos también entonces que le da un sumo sacerdote a Aarón, y este justamente era el que iba a guiar al pueblo de Israel a la forma correcta de adorar a Dios. Entonces por eso dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Obviamente este también es una promesa, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que apuntaba justamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ven que esa es una forma, esta es una promesa que le había hecho Dios al pueblo de Israel y por ende a nosotros los cristianos hoy en día. El versículo 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta es una cita de Isaías 52, 11, donde él le dice al pueblo de Israel, ya el profeta Isaías es un profeta preexílico, antes del exilio a Babilonia, y esta es una profecía. El libro de Isaías es muy interesante porque tiene profecías que eran para el tiempo del mismo profeta Isaías, otras eran para más adelante, como el caso de esta promesa, era cuando estaba hablando de la deportación a Babilonia, y entonces él le estaba diciendo a Israel que Dios lo iba a traer de Babilonia, como efectivamente con el decreto de Ciro ocurrió allí en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos allí que Dios le estaba diciendo otra vez a su pueblo, al pueblo de Israel, que se apartaran de toda contaminación como dice aquí, de contaminación de carne y espíritu. Ellos estaban allá, obviamente no tenían el templo donde adorar. Se dice que allí justamente estando en Babilonia fue que dieron lugar a las sinagogas, porque se reunían en casas, como no tenían el templo, entonces adoraban a Dios. Pero también hubieron muchos israelitas que se fueron tras falsos dioses. Entonces eso era lo que le estaba diciendo, dejen a esos falsos dioses. Todo eso que se han contaminado mientras estuvieron estos 70 años en Babilonia, tienen que dejarlo atrás y tienen que volver al único Dios verdadero. Y luego dice en el versículo 18, vean que esto es otra promesa, ¿verdad? Y justamente que se cumplió. El libro de Isaías es interesante porque literalmente se han cumplido muchas de las promesas que él le había dado al pueblo de Israel. Entonces tenemos la certeza y tenemos la seguridad que las otras promesas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también se van a cumplir. Y dice en el verso 17, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es en ocasión vemos estas palabras en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando Dios le dice al profeta Natán que él quería construirle una casa a Dios, y Dios se le aparece al profeta Natán, y entonces le dice estas palabras, le dice que David no va a ser, sino uno que va a salir de sus lomos, refiriéndose obviamente a Salomón. Y entonces hace esta profecía mesiánica justamente. Si vemos esto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y allí vemos también que justamente es lo que dice Hebreos 1:5 y Apocalipsis 21:7 también se refiere a eso. Y allí en el texto original de 2 de Samuel vemos que dice que si no hacía lo que Dios decía,
iba a ser castigado con vara de hombre, refiriéndose no a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es perfecto, sino a la descendencia de David. Vemos que después vino el reino, después de Salomón vino el reino dividido, y vemos que muchos reyes se apartaron de Dios y fue el pueblo castigado. No solamente el rey, los reyes, sino el pueblo de Israel también fue castigado debido a la idolatría, al haberse apartado de Dios. Entonces tenemos esa promesa que Dios va a estar entre nosotros, va a estar con nosotros. Nosotros debemos dejar las inmundicias y Él va a ser nuestro Padre eterno. Entonces a esas promesas es que es lo que se refiere Pablo cuando dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Ves? Entonces esas promesas que nos hacen Pablo siempre habla primeramente del beneficio, del amor de Dios, y después nos exhorta a que debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros debemos responderle como Él demanda, como Él quiere que nosotros andemos. En Romanos 12:1 justamente Él viene hablando 11 capítulos hablando de las misericordias de Dios. Entonces en el 12 comienza diciendo también, así que debido a las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Siempre Pablo habla y nos exhorta a eso, a vivir conforme a lo que Dios manda, porque nosotros le debemos eso debido a su misericordia. Y dice entonces, aquí viene el mandamiento, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La forma como está expresado el verbo limpiar nos dice que somos nosotros los que debemos limpiarnos. Aunque obviamente nosotros somos transformados a través de la palabra y del Espíritu Santo, pero nosotros debemos accionar también. Nosotros debemos estar dispuestos y debemos tomar hechos, acciones para limpiarnos justamente de esta contaminación que viene hablando Pablo. Dice de toda contaminación de carne y de espíritu. No es solamente una limpieza como hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes y el sumo sacerdote, y cuanto tocaban un muerto o comían sangre que tenían que lavarse, eran lavamientos externos que obviamente no quitaban el pecado, sino que lo recordaban. Entonces aquí dice que nos limpiemos, por eso que dice de carne y de espíritu, porque tú puedes estar sucio, te lavas, te bañas y vas a estar limpio externamente, eso se refiere a la carne. Pero ¿qué es con el espíritu? Nosotros debemos limpiarnos espiritualmente, no debemos estar entonces contaminados. Y en el capítulo anterior me gusta lo que Pablo dice, del 14 al 15, hay 4 palabras que nos dicen la forma de limpiarnos de carne y espíritu. Dice la primera palabra es compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Compañerismo es una relación de amistad, de colaboración, ¿verdad? Y de solidaridad entre compañeros. Entonces, él utiliza esta palabra y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Justamente, no puede haber colaboración porque ambas se excluyen mutuamente. Si tú estás actuando con justicia, es imposible que vayas a permitir o vayas a tomar una acción injusta. Entonces no puede haber ese compañerismo. Entonces esa es una forma de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. No estar con la injusticia, debemos ser justos. La otra palabra que utiliza Pablo es la comunión. Comunión es justamente la unión entre dos personas o cosas para alcanzar un propósito común, valga la redundancia, que puede ser religioso. En nuestro caso tenemos lo que se llama la palabra la koinonía, tenemos comunión unos con otros y tenemos un mismo Señor, un mismo bautizo, ¿verdad? Y un mismo espíritu. Entonces dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? O sea, no pueden estar juntas. Es imposible donde hay luz que haya oscuridad, que haya tinieblas. De hecho, el Señor Jesucristo vino justamente, la luz del mundo, vino
¿Para qué? Para alumbrar las buenas obras, para que fueran manifiestas las obras del Satanás y sus hijos, que lo hacen en lo oculto, en la oscuridad. Entonces allí vemos que no puede haber comunión entre la luz, que somos nosotros, que eres tú, que soy yo, y somos todos los que hemos creído y aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Juan en su primera epístola nos dice que nosotros debemos ser hijos de luz, ¿verdad? Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Dice, el que dice ser discípulo de Cristo debe andar como él anduvo, o sea, en luz. No tiene que haber ningún tipo de pecado, de oscuridad, ni nada por el estilo. El mismo Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, verso 11, ¿qué nos dice? Nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, y no solamente no participar de las obras que hacen ellos, los hijos de Satanás, sino reprenderla. Nosotros estamos llamados a transformar al mundo, no con guerra, no con revoluciones, sino justamente llevando la palabra de Dios. Lo que Dios dejó establecido en su palabra, nosotros debemos llevársela al mundo que está cada vez más alejado de Dios y más corrompido. Nosotros estamos llamados a hacer eso, a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo? Denunciando las obras de las tinieblas, no siendo partícipe de ellas. He escuchado y he visto muchos cristianos que participan de las obras de las tinieblas. ¿O por qué? Porque cuando escuchas algo que no es como lo que Dios nos ha mandado, no te debes quedar callado, sino debes enfrentarla, debes confrontarla. Y últimamente he visto muchos ejemplos de eso. Así que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas. Y hay otra palabra también que es concordia. Concordia, dice aquí, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? Una concordia, cuando hay una concordancia, hay un acuerdo, una armonía entre varias personas o cosas. Tomemos el ejemplo de la música, cuando una orquesta, una sinfonía, tocan una melodía y todos llevan el acorde musical, ¿verdad? Es algo agradable, lindo, no solamente a los oídos, sino también a la vista. Es agradable escuchar cuando hay armonía. Y lo caso contrario, cuando uno del grupo, de la orquesta está desafinando, se produce lo que es la cacofonía, que es un sonido desagradable realmente. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que nosotros no tenemos concordia. No hay concordia entre Cristo y Satanás. Belial es otro nombre para llamar a Satanás. Entonces no pueden estar ellos unidos. Dice el apóstol Juan, dice en su primera epístola, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo, de Satanás, de nuestro enemigo. Entonces, entre Dios y Satanás no hay ninguna concordia. Igualmente, no puede haber ninguna concordia entre nosotros, que somos hijos de Dios, y los hijos del diablo. En este contexto, justamente comienza Pablo diciendo que no nos unamos en yugos desiguales. Y muchos utilizan esto para hablar sobre el matrimonio, aunque aquí no está hablando del matrimonio, sino más que todo de la idolatría, aunque se puede aplicar a cualquier forma de compañerismo, de unión de los incrédulos con nosotros los creyentes. Y dice, la otra palabra que nombra en el versículo 16 es acuerdo. Un acuerdo justamente es una decisión tomada entre dos o más personas con un propósito común. Tienen algo en común. Y entonces dice aquí, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber ningún acuerdo, ¿verdad? No podemos tomar una decisión y vamos a hacer esto porque primeramente no tenemos el mismo propósito. Dios nos llamó, como dice el texto, a santificación, y el mundo lo que quiere es perversión, quiere apartarse cada vez más de Dios. Entonces aquí tenemos 4 formas de limpiarnos
de toda contaminación de carne y espíritu. Y eso lo tienes que tomar, la decisión la tienes que tomar tú. Somos nosotros mismos los que debemos limpiarnos. Entonces no debemos tener ni compañerismo, ni comunión, ni concordia, ni acuerdo con las cosas del mundo y los que las practican. Nosotros estamos llamados a santidad. Justamente esa es la voluntad de Dios, como dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica. Y nos dice entonces también la forma de limpiarnos, otra forma de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Agrega en la última parte del versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice perfeccionando, eso nos dice que es algo que es continuo, es constante, no que ya tú la perfeccionaste y ya lo lograste. No, el apóstol Pablo decía que él proseguía la meta y se estiraba para ver si podía hacer aquello que era la meta, que es del supremo llamamiento. Entonces, un hermano tan dedicado a Dios, con tanta comunión con Dios como el apóstol Pablo, él decía que todavía no había alcanzado aquel premio por el cual fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Perfeccionando, eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 5 de los Filipenses, cuando le dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es perfección. ¿Por qué dice perfección? Porque hay dos tipos de santidad o santificación. Dice aquí la santidad, perfeccionando la santidad. Está la santidad posicional, que es la que nosotros adquirimos o nos es dada cuando somos justificados, cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente su señorío. Y entonces ya con solamente creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, ya somos santos. Pero eso no quiere decir que somos perfectos, sino que debido al sacrificio de Cristo ante Dios, somos santos. Pero recordemos que por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros vamos a seguir pecando. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Arrepentirnos y apartarnos de Él. Entonces, la santidad es algo progresivo también, y es el otro tipo de santidad, que es lo que se refiere entonces a nosotros, la santidad progresiva, que es ya eso desde que se inicia desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y hasta que partamos con el Señor o hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces allí nosotros debemos perfeccionar esa santidad. Debemos leer cada día la palabra de Dios. Debemos orar todos los días pidiéndole su dirección. Debemos congregarnos con nuestros hermanos. En este tiempo yo sé que ha sido difícil, pero gracias a Dios por la tecnología, por los medios, porque estamos utilizando estos medios para llegar a muchos hogares y hemos mantenido esa comunión, aunque físicamente no nos estemos congregando, sí seguimos predicando la palabra de Dios, sí seguimos estudiando su palabra. Y también nosotros debemos predicar ese mensaje al resto del mundo que aún no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es una forma de perfeccionar la santidad, esta santidad progresiva. Apartarnos de todo lo malo y seguir lo bueno. ¿Para qué? Para que entonces podamos decir que somos santos. Aunque estando en estos cuerpos terrenales, estos cuerpos carnales, nunca lo vamos a lograr, sino cuando estemos en su presencia. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo, en medio del Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 48, nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso alude también a Levítico, cuando nos dice: sed santos porque yo soy santo. Si nosotros no procuramos la santidad, no vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreo en el capítulo 12 nos recuerda y nos exhorta buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta es palabra muy cierta. Si tú todavía estás en pecado, si asistes a iglesia pero vives todavía en pecado, no tienes comunión con Dios.
Lamentablemente es así y muchas congregaciones están llenas de personas que se dicen llamar cristianos, pero que realmente con su vida, con su fruto, no lo demuestran. De manera que, pues, que es tiempo de realmente oír y practicar las enseñanzas que Dios dejó establecidas en su palabra, como esta que nos hace a través de nuestro hermano Pablo, donde nos exhorta y nos anima a perfeccionar la santidad en el temor del Señor. No es un temor, un miedo, sino la Biblia habla de una reverencia. Conocemos a Dios y entonces eso nos hace tener ese temor reverente, ese respeto, porque Dios, el cronograma pasado de predicaciones estuvimos hablando sobre los atributos de Dios y uno de esos es su santidad, que tal vez debido a este atributo de la santidad, los demás atributos están ligados a eso. Entonces Dios es omnisciente y es omnipresente. Nosotros no podemos engañarlo. Nosotros no debemos pretender que porque estamos en lo oculto, que el hombre no descubre nuestros pecados, que Dios no va a hacer, no nos va a descubrir y no nos va a llamar a cuenta. Todo lo contrario, nosotros debemos confesar nuestros pecados. El apóstol Pablo siempre exhorta a esto. David en el Salmo 32, que la semana pasada el pastor Miguel estuvo disertando sobre eso, nos manda también a confesar nuestros pecados, a apartarnos de nuestros pecados y a buscar la santidad. Porque mientras callamos, entonces nos vamos deteriorando. No solamente la parte interna, la comunión con Dios espiritualmente, sino hasta físicamente se ve cuando una persona anda en pecado. Entonces nosotros estamos llamados a santidad. Nosotros debemos buscar y perfeccionar nuestra santidad posicional que nos dio Dios con su sacrificio. De manera que los animo a buscar y a perfeccionar esta santidad. Apartémonos del mundo, pero no que nos vamos a meter en nuestra habitación estilo monje, en un convento, no. Vamos a apartarnos de sus obras, pero vamos a reprenderla. Vamos a decirle lo que el mundo debe hacer. Este mundo que está tan corrompido, que se ha apartado tanto de Dios, debe conocer la palabra de Dios, porque muchos pecan por ignorancia. Aunque Pablo vez tras vez nos dice que las cosas creadas hablan del poder de Dios, pero muchos no han escuchado el mensaje del Evangelio y a eso fue lo que nos llamó Dios, para que nosotros entonces ahora seamos esa luz que dice la palabra que nosotros debemos hacer. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, queremos hacerte un llamado a la santificación. Procura la santificación con temor y temblor, porque la venida del Señor está próxima. Bendiciones y queremos orar y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea toda honra y toda gloria. Que nuestro testimonio, nuestros hechos, nuestras obras que hacemos delante de los hombres para que ellos las vean, te glorifiquen a ti. Porque sabemos que la salvación no es por obra, sino por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia inmerecida. Por eso queremos pedirte perdón cuando te hemos fallado y hemos pecado. Queremos vivir una vida de santidad, en obediencia a ti, Padre amado. Realmente no es difícil, no es imposible de vivir la vida conforme a tus mandamientos y a tus decretos. Queremos que tú nos ayudes en nuestras debilidades, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y nos ayude en todas las cosas, en todas las tentaciones que vamos a tener cuando estemos aquí en carne. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Hacemos este ruego con acciones de gracias en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.